Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 5 de Derecho Romano B, conformado por Camilo Neider Salazar Vargas, Luisa María Soto Hoyos, Luis Alejandra Valdez Ramírez, Rosa Díaz Carpio, Juliana Sirtori Castaño, Rosa Idalia Pinto Peña y Vanessa Alejandra Barriga Barrantes, y venimos a exponer el periodo posclásico en el Derecho Romano. A lo largo del periodo posclásico se van a desarrollar tres fases. Primero hablaremos sobre la fase del Imperio Único. Esta empieza en enero porque Justiniano subió al trono en diciembre del 284, pero su gobierno empieza desde el 285 con Diocleciano como primer emperador. Con él termina el periodo clásico y empieza el posclásico. El Imperio Romano se mantuvo unitario. Diocleciano decide organizar de manera administrativa el imperio y entonces crea la tetrarquía, dos Augustos, dos César. Después de Diocleciano sigue otro emperador, que es Constantino, y en el 313 dicta el Edicto de Milán. Es importante que tengamos en cuenta que el Edicto de Milán permite la libertad de cultos en Roma y por tal motivo los cristianos dejan de ser perseguidos. Después, Constantino en el 323 organiza el imperio con dos capitales, una con la vieja Roma en el occidente y en el oriente Bizantino le da el nombre de Constantinopla. En el 325 Constantino llama a un concilio, que es el concilio de Nicea, pero en el 337 Constantino muere y entonces empieza la separación de hecho del imperio oficial. Así se vislumbra esta división del imperio. Luego llega Teodosio I. Él afirma que el imperio es único y se da la unión del imperio. Empieza su gobierno con un periodo único y en el año 380 citan el Editore Tesalónica, que declara la religión cristiana como religión oficial del imperio romano y posteriormente muere en el 395. Fase del Imperio Doble. Aquí hay una división oficial del Imperio Romano por parte de los hijos de Teodosio I, Honorio para Occidente y Arcadio para Oriente. Honorio gobierna hasta el 423 y Arcadio hasta el 408, pero empieza una cantidad de enfrentamientos entre los dos imperios. En el 423 sube Valentiano III y continúa una cantidad de varios emperadores. Sucede una ruptura y en el 476 la caída del Imperio Romano de Occidente, cuando un rey germano tumba al último emperador de Occidente, que es Rómulo Augusto. En el siglo V es el inicio de la Edad Media y el territorio del Imperio de Occidente es compartido por estas civilizaciones germanas que se unen con los romanos y empiezan los reinos romanos bárbaros y después forman unas naciones las cuales van a conformar un nuevo continente llamado Europa. En el Imperio de Oriente, Arcadio muere en el 408 y entonces sigue su hijo Teodosio II, que gobierna hasta el 450, reconocido por la publicación del Código Teodosiano. Tienen varios emperadores, pero en el 527 sube al trono Justiniano I. Para la fase justinea solo se da el Imperio de Oriente Justiniano, hace una gran obra de recopilación del derecho en las 12 tablas, en lo que se le conoce como el Corpus Juris Civilis. Gobierna hasta el 565 y queda como el último emperador romano y por consiguiente se da el fin del Imperio Romano. Luego en el 565 es en el inicio del Imperio Bizantino de Oriente hasta 1453. Luego termina la Edad Media porque los turcos se toman Constantinopla y empieza el Imperio Otomano. Los turcos se toman Constantinopla y le dan nombre de Estambul y empieza así entonces el Imperio Otomano. Es importante recordar que aquí empieza la Edad Media, es más o menos la línea de tiempo desarrollando el imperio absolutista en el periodo arcaico que pasa en la antigüedad a la Edad Media hasta empezar la Edad Moderna. Dentro de la estructura estatal podemos ver que el Estado se comienza a ver de una forma patrimonial, es decir, un conjunto de cosas y hombres que hacen parte de un patrimonio del cual era titular de uso exclusivo el rey. Esto generó un problema porque al ser un estado patrimonial se podía transferir por sucesión de causa de muerte. Por otro lado, el emperador tenía poderes de dominio y dominatus. El dominio, que estaba constituido por 1. Los bienes del emperador, 2. Los bienes de la corona, 3. La república. Y el dominatus estaba constituido por los hombres libres y los bienes de la propiedad de estos hombres. Uno de los problemas de ese estado es la autocracia, que básicamente es un régimen político donde una sola persona gobierna sin someterse a ningún tipo de limitación. En otras palabras, no se percibió en lo mínimo la democracia. Dentro de la población se encontraban los cives romani, que eran los que
hubieran nacido en Roma, quienes eran considerados súbditos con derechos limitados. También los Latini, Iuniani y los Aeliani, quienes eran básicamente esclavos. También se encontraban los bárbaros y huestes. Dentro de la organización eclesiástica se logra asentar el cristianismo y con él hay un singular enriquecimiento que se debía a los fieles que donaban riquezas de manera desaforada. En términos territoriales, estaba conformado por provincias que estaban a cargo de gobernadores que según su cargo de atribuciones podrían ser precónsules o rectores. Las provincias se agrupaban en diócesis que estaban sometidas al poder del vicarius y estas a su vez en espetabil, que eran los encargados de ejercer vigilancia sobre los gobernadores y si era necesario sustituirlos. En materia de administración civil, eran empleados imperiales retribuidos en especie y en dinero, desempeñada por altos funcionarios y subalternos, mientras que en la administración militar estaba encabezada por bárbaros, donde se distinguía en tres cuerpos: el comitatus, el imitarei y comitatentes. Cada uno tenía diversas funciones, como lo era estar ubicados en las fronteras para su defensa. También estaban localizadas en zonas internas como masa de maniobra, pronta a actuar y dar socorro. Por otro lado, la administración central. En esta administración estaba el Sacrum Consistorium, que estaba conformado por 5 funcionarios, que eran el Magister Officiorum, que era el que vigilaba la oficina, el correo imperial y también vigilaba las armas. También está el Questor Sacri Palati, era el supremo consejero jurídico del emperador en la preparación de leyes. El Comes Sacrarum Largitonum, que era el ministro de las finanzas y el tesoro. El Comes Rerum Privatorum, que tenía que administrar el patrimonio de la res privada. Y por último, el Praepositus Sacri Cubile, era el maestro del palacio imperial. Fase Imperio Único. Esta fase se da entre los años 285 y 395 después de Cristo, con la conquista del poder realizada por Diocleciano. Este se dispuso a restaurar la unidad del sistema político romano, ya que el Imperio Romano era solo una forma de organización política demasiado mecánica. Para mantener espiritualmente unidas naciones tan diversas, creó un sistema de gobierno en el año 286 llamada tetrarquía. La tetrarquía era un gobierno de 4, administración del imperio por parte de 2 Augustos y 2 Césares. Los Augustos debían ser uno de Oriente y otro de Occidente, que fue Diocleciano y Marco Aurelio. Los Césares se escogieron en el 293, que fue Galerio y Constanzo, quienes organizaron una milicia. La organización de una milicia militar le dio seguridad a los confines, y esto le permitía a Diocleciano dedicarse a la reorganización imperial, desde 2 visiones. Primero desde una visión militar y segundo desde la visión de la administración del imperio. Las provincias fueron agrupadas en diócesis y los funcionarios imperiales fueron jerárquicamente ordenados en una milicia civil. Para el saneamiento económico de la sociedad fue necesario recurrir a la recaudación autoritaria, para estabilizar el valor de la moneda y para estabilizar los precios. Para esto se introdujeron las monedas de oro y plata y fue creada una moneda mixta de bronce y plata. En el año 301 salió un edictum que fijó el precio máximo de las prestaciones, los objetos y del oro. Diocleciano quiso una unidad imperial, llamada romanidad, imponiendo la religión pagana y el ordenamiento jurídico oficial ius romanoide, que es el derecho romano. Él quería una única religión, que es lo que lo llevó a perseguir y atacar a los cristianos. En el año 303 promulgó 4 edictos en los que se marca el ritmo creciente de la acción en contra de la Iglesia. En el año 304 extendió la obligación de sacrificar a todos los cristianos y en el año 305 abdicó. Se dividieron en 2 grupos, Constantino y Licinio de un lado y Mangencio y Máximo de otro. Los primeros derrotaron a los segundos
y en los años 312 y 313 quedaron como únicos emperadores del Imperio Romano. Constantino aparece en el año 306 e inicia su vida política. En el año 313 se da el Edicto de Milán, el cual otorga la libertad de cultos y así los cristianos dejan de ser perseguidos. Este lo firma Constantino y Licinio. En el año 323 entran en guerra y Constantino derrota a Licinio y ahí empieza el gobierno de Constantino y organiza el imperio con 2 capitales. Roma en Occidente, Constantinopla en Oriente. Constantinopla nace de la antes Bizancio. Constantino le da al imperio un carácter totalmente monárquico a la manera de las autocracias imperiales y orientales, favoreciendo la emancipación de las costumbres bizantinas. En el 325 convocó al Concilio de Nicea, en el cual convocó a los obispos cristianos para poner fin al desacuerdo en orden a la Trinidad. Con Constantino el imperio atravesó un periodo poco inusual del orden y paz, y en el 337 Constantino muere y se abren las luchas entre sus hijos para la sucesión del trono. El efecto de esto es la separación de hecho del Imperio Romano. Con la separación de los hijos de Constantino, en Occidente queda Constantino II del año 337 al año 340, junto con Constante, que muere en el año 350, y en Oriente queda Constanzo, que gobierna del año 337 hasta el año 361. En el año 350 muere Constante a manos de Magnesio, que se proclamó emperador de Occidente, y en el año 353 Magnesio es derrotado y se suicidó. En el 361, con la muerte de Constanzo, queda en el poder Flavio Claudio Juliano, que gobierna del año 361 al año 363, el cual vuelve a la persecución de los cristianos. En el año 379, Graciano se asoció al general español Teodosio I para que éste restableciera el Oriente, y así Teodosio I reinó con Graciano y Valentiano II desde el año 379. Luego, frente a la religión cristiana, Teodosio I fue tolerante, pero emite un edicto de Tesalónica y se declara la religión cristiana como la oficial del Imperio Romano, y así terminó con los vestigios de los cultos paganos. En el año 383 Graciano murió, Teodosio I lo eliminó defendiendo a Valentiano II, y en el año 392 Valentiano II fue eliminado por Eugenio, al cual en el año 394 Teodosio derrotó en Aquileia. Entre los años 394 y 395 Teodosio volvió a ser el emperador único. Es decir, que Teodosio tenía que prever a su muerte y para eso dejó sucesores y se asoció con sus hijos, Arcadio para Oriente y Honorio para Occidente. Teodosio murió en el 395 y así se presentó la división formal del imperio en Oriente y en Occidente. Historia del derecho romano en el periodo postclásico, fase de imperio doble. Inicia en el año 395 a.C. y se da la división oficial de Imperio Romano, finalizando en el año 527. Con respecto a la división hecha, hace referencia al Imperio Romano de Oriente e Imperio Romano de Occidente, con la disolución del de Occidente a manos de los bárbaros, generando naciones que posteriormente formarían el continente europeo. En el año 380 se proclama la religión cristiana como la oficial del Imperio Romano. Con respecto a la división del imperio, surgen 2 emperadores para cada zona geográfica, pero debido a lo jóvenes que eran se les asigna un tutor. Para Occidente el alto mando lo ocupa Honorio, y en Oriente fue Arcadio. Gracias a dicha división, las formas de gobierno se vieron cada vez más independientes y lejanas la una de la otra, creando brechas y roces entre ambos imperios. Debido a las invasiones germanas producidas en la época,
El Imperio Romano de Oriente se vio en una crisis social y económica que provocó el desplazamiento de los puntos de reunión estratégicos fuera de Italia. Sin embargo, en la parte de Occidente se manejaba una sociedad desde una perspectiva helenística. Más adelante se creó un conflicto interno en ambos imperios, cuya debilidad, gracias a estos problemas, fueron convenientes para los enemigos exteriores como los germanos, con el objetivo de atacar el Imperio Romano de Occidente y fracasando en el intento. En el año 476 sube al poder Rómulo, con un golpe de estado a favor del Senado romano, viéndose la caída oficial del Imperio Romano de Occidente, iniciando el siglo V con la Edad Media y fusionándose la cultura, naciendo la greco-romana, formándose de esta forma el continente europeo. Haciendo referencia al Imperio Romano de Occidente, este cuenta con un hecho jurídico muy importante, al publicar el primer código oficial en Roma, puliéndose y modificándose con constancia dependiendo del gobernante actual del imperio y la formación de dos partidos políticos y sociales. Fase justinianea. El periodo se desarrolló en la Edad Media entre el 527 y el 565 después de Cristo. Se conoce como la Restauración Justinianea, gracias a que unificó Oriente y Occidente por garantizar la seguridad de las fronteras, cementar la paz religiosa, la Iglesia oriental y occidental, teniendo como insignia el catolicismo, fundamentar las estructuras sobre los principios del antiguo derecho, y gracias a esto es que recopila todo el derecho y se le conoce como el Corpus Juris Civilis. Un hecho importante es el cierre de la Escuela de Atenas para eliminar cualquier vestigio del paganismo. Una parte importante de su gobierno fueron las personas que lo acompañaron. Entre ellas estaba Teodora, que era su esposa y emperatriz, Giovanni de Capadocia, Tribuniano, Narcete y Belisario, que eran dos generales. El gobierno de Justiniano I se divide en tres etapas. La primera, la restauración jurídica de Roma y el aseguramiento militar de sus fronteras. En el 534, el Corpus Juris Civilis fue confiado inicialmente a Giovanni y posteriormente a Tribuniano. Constantinopla estaba en una campaña militar a cargo de Belisario, y en el 532 Justiniano acuerda con los persianos la paz eterna. En ese mismo año se generó una rebelión interna que es conocida como la rebelión de Anicoa, que es llevada a cabo por los partidos del Hipódromo. Consiguen la destitución de Giovanni Tribuniano, y la revuelta al final es contenida por los generales Narcete y Belisario. La segunda etapa es entre el 535 y 554, y en esta hay tres momentos importantes: la restauración y unificación de todo el territorio. Se presenta una serie de reconquistas ejecutadas por Narcete y Belisario. Italia fue proclamada como una provincia de Oriente. Hay victorias militares y también se trató de lograr la pacificación religiosa. Además, la adecuación jurídica a los nuevos tiempos de importantes institutos jurídicos públicos y privados. En el año 553 se convocó al Concilio Ecuménico de Constantinopla, y otra parte importante es el Código Justinianeo. En el 554 y 565, que es el último periodo, hay una total decadencia. Justiniano se dio cuenta de que había dejado un programa poco duradero y todas las cosas que había hecho habían sido muy efímeras y frágiles. A finales de la segunda fase publicó una nueva legislación, que fueron las novelas, para que quedara completo el Corpus Juris Civilis. En el 565 muere Justiniano y es el final del Imperio Romano de Oriente, y empieza el Imperio Romano Bizantino, con más influencias de la parte helena. En el año 568 Italia fue invadida por los longobardos, que buscaban asentarse establemente en la península, y finalmente empieza el Imperio Bizancio. Sucedieron innumerables emperadores hasta el año 1453, que llegaron los turcos y se tomaron Constantinopla, y es el final del Imperio Romano Bizantino de Oriente, y empieza el Imperio Otomano, y la capital pasa de llamarse Constantinopla a Estambul, y en este momento empieza la Edad Moderna.